Muy bien. No sé si ya están viendo el fondo de pantalla. Sí, ya se ve. Bueno, vamos a esperar a un poquito más para que ingresen más alumnos, porque esto está muy cargado. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a la clase. ¿Ya están viendo el fondo de pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Sí, Entonces, doctor. ayer vimos lo que era un video, ¿verdad?, de asma bronquial. Vamos a ver la clase propiamente dicha. Muy bien, pues etiológicamente ya vimos que está relacionado importantemente a atopia, lo conocido como la intrínseca, a infecciones, ¿verdad? La consideración genética importantemente que existe, ¿verdad? Y pues la prevalencia en México en promedio del 6%, ¿verdad? Tenemos los factores endógenos, los factores ambientales. Endógenos por la predisposición genética, la atopia, la hipersensibilidad de vías respiratorias, el género, la etnia, ¿verdad? Porque en ciertas etnias hay este prototipo de pacientes con asma, ¿verdad? Los factores ambientales, los alergenos, ¿verdad? Los alergenos en espacio, en techos abiertos, la ocupación, el tabaquismo positivo, pues la obesidad es otro factor también importante, ¿verdad? Que vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Y las infecciones con factores precipitantes, ¿verdad? Elementos desencadenantes, alergenos, infecciones de vías respiratorias altas, el ejercicio, el aire frío, el dióxido de azufre, perdón, fármacos como beta bloqueadores, acetil salicílico, el estrés, ¿verdad? Entonces hay un número muy importante de elementos también que son desencadenantes en esta patología, ¿verdad? ¿Qué conlleva o qué es lo que se presenta en el asma? Pues es una hiperactividad que conlleva una obstrucción de las vías aéreas. Esta enfermedad, ¿verdad?, tiene sus agudizaciones y crisis intercaladas. Se calcula que hay alrededor de 235 millones de personas con asma en el mundo. Entonces, pues somos 7,000 millones, un porcentaje importante de la población mundial está padeciendo esta enfermedad que se llama asma, ¿verdad? Pues patogénicamente, esa respuesta de tipo inmunológica, tipo 1, ¿verdad?, en el árbol bronquial, con hiperreactividad bronquial, pues tiene su patrón genético, ¿verdad? Trastornos importantemente en la transición genética, poligenético entre interleucina 4, receptores alfa de 4, interleucina 3, ¿verdad? El HLA, DRB1, factores de necrosis tumoral, linfocinas, las cadenas alfa, el CD14, ¿verdad? Y todo el proceso inflamatorio que conlleva a ese tipo de reacción, ¿verdad? Factores ambientales también que pueden influir, ¿verdad? En la acetilización y desmetilización, ¿verdad?, de histonas, y que eso pues condiciona alteraciones de tipo eh, la importante, ¿verdad?, concentración, altas concentraciones de IgG, como veíamos como un diagnóstico, ¿verdad?, como parte de lo que es el diagnóstico, mediado importantemente por la inflamación, la memoria inmunológica mediada por TH2, ¿verdad? Y que pues importantemente van a llevar a este problema de hiperreactividad bronquial, que aparentemente es reversible, ¿verdad? Pero pues vamos a ver un poco más adelante conforme avance la plática, que a cierta edad se rompe ese patrón y ya queda, ¿verdad?, establecido como un asma crónica. Y eso es alrededor de los 16 años, cuando se piensa, ¿verdad?, en cierta gente
donde no hay una madurez adecuada del tipo inmunológico, y a esos 16 años llega eso, ¡pum!, se rompe y desaparece el asma, ¿verdad? Por efecto mágico, casi casi. Cuando no sucede esto, pues se vira hacia el asma crónica y entra en una porción de lo que sería POC, ¿verdad? Aquí tenemos pues los factores, ¿verdad? La remodelación del epitelio, el daño producido por los factores ambientales, ¿verdad? Todo un proceso inflamatorio por crecimiento, factor epidérmico de crecimiento, ¿verdad? Donde participan importantemente factores derivados de plaquetas, el factor de crecimiento transformador. Entonces, todo guiado con una cascada muy importante de un proceso inflamatorio que puede ser agudo, ¿verdad? Más importantemente cuando hay crisis, y que puede ser precipitado por tabaquismo, contextos ambientales, atmosféricos, microbiota, infecciones, ¿verdad? Importantemente favorecido por la activación del tono parasimpático, y pues que va a ser importantemente o modificar lo que son los ciclos respiratorios, ¿verdad? Posicionando cadena de epinemiocina, esto pues para llevar a periodos de una rápida respiración, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tenemos un algoritmo pequeño de los factores precipitantes, lo que son el comienzo de la sensibilización en el hogar, ácaros domésticos, cucarachas, pelos, pieles, animales, hongos, alergenos, polen, ¿verdad? El desarrollo de la posibilidad, que aumente la posibilidad de sensibilidad, también el tabaco, la polución, ¿verdad? Parásitos, talla baja en nacer, ¿verdad? Importantemente la complicación más predominante en esta patología pues son las exacerbaciones que son producidas por alergenos, ejercicio, frío, cambios de temperatura, de irritación por gases, ¿verdad? El estrés emocional, colorantes, el aceite salicílico, las infecciones, a veces el reflujo gastroesofágico e importantemente pues infecciones de tipo viral, ¿verdad? Básicamente en esta patología hay una hiperreactividad, ¿verdad?, del músculo bronquial, mediado importantemente por una cadena de proceso inflamatorio que conlleva liberación importantemente de lo que es calcio, ¿verdad? Una transformación importante con la liberación de calcio en el sarcoplasma, que conlleva importantemente a una broncoconstricción, y esto favorablemente a una hipoventilación, ¿verdad? Y esto pues también lleva a contracciones de la cadena de tineosina, que es un factor fisiopatológico importante en la hiperactividad. También en la obesidad se ha visto que ha participado importantemente lo que es actina, ¿verdad? Y es una parte un poquito mediada por el tejido graso, que también influye, aparte de que el estar obeso pierde una capacidad pulmonar residual hasta en un 100%, dependiendo del grado de obesidad. También el factor secundario, ¿verdad?, de tipo metabólico influye importantemente en eso. Aquí tenemos en la imagen pues lo que es el proceso mediador, ¿verdad? Cómo participan importantemente quimiotácticos, cómo está favorecida esa broncoconstricción, ¿verdad? Cómo es la activación por alergenos, calcio, la elevación de los niveles de IgG, ¿verdad? Lo que veíamos en la plática del día de ayer, cómo estos médicos hacían diagnóstico con niveles de IgG por arriba de 100, ¿verdad? Dentro del protocolo de estudio del paciente, que era clínico, que eran los antecedentes, y corroborándolo con estudios de laboratorio, ¿verdad? Aquí, importantemente, pues la remodelación de la vía respiratoria es fundamental, ¿verdad? Hay, importantemente, hipertrofia de glándula mucosa, que puede ser hasta el 40% del grosor, hipertrofia del músculo liso, depósitos de colágeno 3 en matriz celular, aumento de los componentes vasculares bronquiales, incremento de la población importante, ¿verdad?, eosinófilos, neutrófilos y fibroblastos, ¿verdad? Esto pues conlleva, ¿verdad? Conlleva, como les decía, a determinado plazo, entre 15 y 16 años, cuando termina la adolescencia,
a desaparecer a veces por obra de magia, ¿verdad? Y ya no presentar cuadros de asma. Es lo que se piensa, o la teoría que se piensa, que es una no maduración del sistema inmunológico y que alcance esa maduración hasta esta edad. Normalmente es a los 5 años, pero en algunos de los casos, ¿verdad? Eh, Desaparece a los 16 años. Y si esto no desaparece, pues se torna hacia un asma crónico. Como patológicamente tenemos aquí lo que es normal, lo que es anormal, ¿verdad? La hiperinsuflación pulmonar con ausencia de colapso pulmonar, la hipertrofia de las células musculares, el aumento de las células glandulares, mucosas, la inflamación, ¿verdad? El edema, el infiltrado importante, eosinófilo, ¿verdad? Y la escamación epitelial. Aquí tenemos lo que es el asma, ¿verdad? Muy diferente a lo que sería de manera normal ese alveolo, ¿verdad? Alteraciones que podemos encontrar de punto de vista histológico, ¿verdad? Todos los cristales de Charcot-Leydig, los eosinófilos destruidos, los cuerpos Creulo o fragmentos celulares epiteliales degenerados, las espirales de Ullschaman, ¿verdad? Moldes de moco de bronquiolos distales, ¿verdad? Ahí tenemos imágenes de lo que encontraríamos en un paciente con asma. La presentación clínica pues va a ser sibilancias, dificultad respiratoria o presión torácica y tos, ¿verdad? Una manifestación muy importante aunado a factores precipitantes, ¿verdad? Y pues vamos a clasificar el asma, ¿verdad? Como asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente grave o asma persistente moderada. Y esto va a variar pues dependiendo del caso, ¿verdad? Dependiendo de la evolución, dependiendo de la afectación de nuestros pacientes, que vamos a ver un poquito más adelante la importancia de esto en el manejo que incluyamos, ¿verdad? Bien, aquí tenemos lo que es el asma leve, ¿verdad? Síntomas menos de una semana, por lo menos un día, exacerbaciones que pueden afectar el sueño, pero en menor porcentaje, una espirometría con un PEF mayor de 80, una variabilidad PEF menor de 20 a 30, y así nos vamos sucesivamente a lo que es el intermitente, síntomas menos de una vez por semana, exacerbaciones de corta duración. Aquí hay sintomatología por mes nocturnos, por lo menos 2 veces, ¿verdad? Aquí ya un poquito más comprometido la variabilidad, ¿verdad? Del FED con el PEP, ¿verdad? Entonces ya menos del 20%, y así conforme va siendo más importante, pues va a haber más moderaciones importantemente en lo que son las mediciones espirométricas, ¿verdad? Aquí sería menos del 30%, aquí ya hay mayor cantidad de exacerbaciones, mayor cantidad de síntomas nocturnos, ¿verdad? Aquí ya con utilización importante de agonistas de acción inhalados, y el asma persistente grave pues sería síntomas diarios, exacerbación frecuente, ¿verdad? Situaciones diarias de asma nocturna, limitación de la actividad física. Aquí un FET1 o PIF menor de 60, esto por pues un valor predicho, y aquí un gran compromiso, ¿verdad? Con PEF o FIP mayor de 30%. Los fenotipos asmáticos, pues tenemos el biotipo asma no alérgico, el biotipo asma alérgico, el biotipo de obstrucción fija y el biotipo de presentación tardía, ¿verdad? Entonces, son biotipos, ¿verdad? En los cuales hay ciertas características para hacer las diferenciaciones y poder etiquetar, ¿verdad? Los diferentes patrones en los cuales se presenta el asma. Aquí tenemos la obesidad como un factor, ¿verdad? También condicionante donde tenemos que participar interleucina 6, factor de necrosis tumoral y la leptina, ¿verdad? La leptina, ¿verdad? Junto con la, que es lo que conlleva desde el punto de vista metabólico, aunado a la obesidad, ¿verdad? Una disfunción del aparato respiratorio, ¿verdad? Bien, tenemos el biotipo de asma alérgica, es el más común, hay antecedentes familiares, eczema, diodema, de inicio en la niñez, expectoración con predominio eosinófilo, ¿verdad? Tiene buena respuesta a esteroides. El biotipo de asma no alérgica, pues signos y síntomas que confirman el diagnóstico, no hay antecedente de tipo familiar.
Hay patrones de tipo de expectoración con predominio neutrofílico, ¿verdad? Este tiene mala respuesta al manejo con esteroides. Es fundamental en esta patología, ¿verdad? El biotipo de presentación tardía es de posterior a la adolescencia, ya veamos el crónico, ¿verdad? Ahí podemos instalar el asma crónico, ¿verdad? Más frecuente en el sexo femenino, no alérgico regularmente, ¿verdad? Y tiene buena respuesta a esteroides, afortunadamente, ¿verdad? El biotipo de extracción física pues una remuneración por inflamación crónica y esto entra ya a un patrón obstructivo irreversible. Aquí entraría el patrón y ese porcentaje que entra de pacientes de POP según la literatura española, que es donde más se han metido ellos. Muy bien. Aquí vemos por lo que es sobreposición de POC-asma, ¿verdad? Aquí tenemos la diferenciación entre lo que es asma y lo que es POC, ¿verdad? El asma a cualquier edad, tabaquismo acá va a estar presente, acá no, pero influirá importantemente. La presencia de atope puede ser infrecuente, acá frecuente, ver los antecedentes familiares, y así sucesivamente cada uno de los puntos, ¿verdad? Para hacer esa diferenciación y en esos dos subtipos que veíamos, importantemente, donde entra ya la clasificación, ¿verdad? Esto pues para poder etiquetar a la gente ya adulta que continúa con problemas de tipo asmático, ¿verdad? Las pruebas de función pulmonar, evidentemente ya vemos espirometría como estándar de oro, pero veamos que hay como seguimiento, pues el más importante era la flujometría, ¿verdad? Pero aquí pues tenemos que la capacidad vital forzada, ¿verdad? Y la inspiración forzada en el primer segundo, pues son los factores más importantes que tenemos para llegar al diagnóstico. Tenemos una gráfica de lo que es todas las capacidades que tenemos, ¿verdad? La capacidad funcional, que es donde más afecta la obesidad. Esta diapositiva pues es parte de esto, ¿verdad? De el uso, ¿verdad? De la reservibilidad dentro de lo que es el protocolo de diagnóstico de la broncoaspiración por ejercicio, la broncoaspiración mediada, ¿verdad? De manera intermitente o espontánea, dentro de lo que es la utilización de broncodilatadores para llegar al diagnóstico, ¿verdad? De esta patología. Pues existen pruebas que demuestran, ¿verdad?, que es un tipo de inflamación tipo 1, entre ellas importantemente pues los valores de IgG. Ayer veíamos en el video cómo por arriba de 100 pues nos hacían el diagnóstico aunado a clínica, ¿verdad? A clínica importantemente. Y también otros marcadores exhaladores como la emisión de nitrito exhalado, ¿verdad? El aumento de venol de la inflamación de eosinófilos, infección médica por infecciones virales también, alto, bajo, ¿verdad? El ppm también que sugiere diagnóstico, ¿verdad? En tratamiento también con esteroides. Entonces son marcadores que nos pueden servir para el diagnóstico. Y aquí tenemos eso, ¿verdad? Casos de síntomas compatibles, la realización de espirometría, simple con broncodilatadores, ¿verdad? Todo el algoritmo que seguimos, valores normales, se utiliza el broncodilatador, ¿verdad? No es significativo, entonces esto pues tienen que utilizar otros métodos ante esa duda, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico, cuando es aplicable y responde a broncodilatador con una respuesta significativa que mejora un BIF mayor del 12%, teníamos ahí una mejoría de 200 mililitros. Acuérdense que dentro del video como preguntaban, ¿verdad?, cuánto era el porcentaje, ¿verdad?, que era para diagnóstico de asma, y vean más del 12% del PIB, ¿verdad? Esa pérdida, esa recuperación significativa, ¿no? Que hacía y que era ayudar a asma, ¿no? Muy bien. Y este es el protocolo a seguir, ¿verdad? Desde el punto de vista de espirometría, con mediciones de óxido nítrico exhalado, las pruebas específicas compatibles, ¿verdad? La espirometría, que pues no es muy significativa para presentarse, ¿verdad? Se utilizan esteroides ya por un poco más de tiempo, se vuelve a hacer la prueba cuando existe esa duda, ¿verdad? Y pues
Si ese protocolo continúa negativo, pues ya pensaríamos en otro tipo de patología, ¿verdad? Dependiendo de los resultados, con las diferentes situaciones de ácido nítrico exhalado, ¿verdad? Las pruebas de retrobronquial, ¿verdad? Con la aplicación de esteroides, de broncodilatadores inhalados, ¿verdad? El ejercicio, ¿verdad? El estado de simulación de estrés. Entonces, son varios mecanismos, pues, para llegar a lo que es el diagnóstico de asma. Muy bien, pues, dentro del diagnóstico diferencial, pues, tenemos la tomografía, ¿verdad? La tomografía para descartar aquí bronquiectasias, EPOC, fibrosis quística, ¿verdad? Pruebas de función pulmonar, pues ya vimos, la obesidad mórbida lo va a modificar, ¿verdad? Ya veíamos por qué participaba actina, lecitina, ¿verdad? Esos factores secundarios intrínsecamente con la pérdida de la capacidad pulmonar residual, ¿verdad? Y lo que es la broncoprovocación, ¿verdad? Pues la medición también de lo que es, ¿verdad? Que se podía encontrar ante una bronquitis eosinofílica no asmática que puede dar un cuadro similar, ¿verdad? Esto sería como diagnóstico diferencial dentro de lo que es. Y entra pues la recomendación de GINA 2019, que no han cambiado para 2020 ni 2021 prácticamente. Y esto pues se engloba, ¿verdad? Para hacer un mejor control de los pacientes, que los pacientes con asma conozcan adecuadamente su patología, ¿verdad? E importantemente ellos sepan que el factor más importante dentro de su patología son las exacerbaciones. Y se ha visto que los esteroides inhalados, pues, son muy importantes para evitar este tipo de exacerbaciones, ¿no? Se deben de capacitar a estas personas en habilidades esenciales, información sobre el asma, habilidades para el uso de inhaladores, su adherencia al tratamiento, ¿verdad? Los planes de acción para un asma por escrito, que tienen que llevar todo un proceso, ¿verdad? De los pacientes que se manejan con asma, ¿verdad? Su automonitoreo de síntomas de flujo pico, ¿verdad? Su revisión médica regular que deben de llevar. O sea, en síntesis, el paciente asmático, si es muy pequeño, pues se tendría que trabajar con el familiar más cercano a él, ¿verdad? O bien, si ya es adulto, bueno, pues que él esté bien informado de su patología, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? Reducir el riesgo de exacerbaciones. Esto verdaderamente lo llevará a la muerte, ¿verdad? Y la utilización, como vemos, ¿verdad? De broncodilatadores de rescate, ¿verdad? Esto como un patrón de confianza, utilizando importantemente lo que son ya, como vamos a ver, los criterios inhalados, ¿verdad? Los esteroides inhalados. Aquí tenemos a continuación, ¿verdad? Los diferentes medicamentos que se utilizan en asma, ¿verdad? Corticosteroides, beta-bloqueadores, las metilxantinas, ¿verdad? El cromoglicato, los antileucotrenos, ¿verdad? Sirolimus, Montelukast, Safilucas, ¿verdad? Los anti-IN, IgE, como son omalizumab, ya terapias inteligentes, ¿verdad? Monoclonales dirigidos, anticuerpos dirigidos contra la IgG, ¿verdad? O bien también de metuzumab dirigidos ante la interleucina 5. Entonces, estas últimas ya son terapias inteligentes para cuando no han respondido los pacientes a una terapia convencional, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de medicamentos, ¿verdad? Que utilizamos: albuterol, esteroides, teofilina, humidificación, el magnesio, que también utilizamos en la fase de agudización, y anticolinéticos, ¿verdad? Y tenemos parte de lo que les decía, pues la importancia de ese cambio, ¿verdad? Que no se ha modificado en 2020, 2021, siguen prácticamente siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí se recomienda importantemente la utilización en asma leve, moderado y severo, los esteroides, ¿verdad? Aunado a los broncodilatadores de rescate, como son salbutamol, ¿verdad? De primera línea, para evitar que se presenten recrudecimientos o bien
exacerbaciones del cuadro. Esto es para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Vemos aquí, dentro del tratamiento para agua, pues, para evitar en edad más leve las exacerbaciones, la utilización de esteroides inhalados a dosis bajas, ¿verdad? Las características incluso pacientes, ¿verdad?, que tienen síntomas que han presentado de 2 a 4 años, pues evidentemente los esteroides por vía inhalada han modificado importantemente lo que es morbilidad, ¿verdad?, y letalidad de esta patología. Yo recuerdo todavía cuando trabajé en el Hospital General, cómo me llegó un paciente crítico, joven, que tuvimos que intubar, reanimar. Era un paciente relativamente joven, entonces teníamos que echarle todos los kilos, ¿verdad? Dentro de los algoritmos, pues está una buena valoración del paciente. Aquí, si se tiene a la mano, pues una espirometría, si no con los datos clínicos, importantemente vamos a determinar, ¿verdad? Esto es determinar que tenga una saturación por arriba de 90, la utilización de inhaladores betagonistas glucocorticoides que pueden ser sistémicos, orales o bien inhalados, ¿verdad?, que podemos utilizar. Si no hay respuesta después de 1 hora de manejo, pues se tendría que referir a una clínica más importante, o bien en un estadio grave sería a lo que es tercer nivel, a hospitales ya con mayor infraestructura, ¿verdad? En pacientes que no respondieron a crisis aguda en la primera, en la segunda hora, y que ese PIF bajó importantemente, aunado a lo que es el número de respiraciones, a la saturación, que es el factor más importante que tendríamos que tener un espirómetro, tendríamos que tener una gasometría, ¿verdad?, para estar midiendo niveles. En la actualidad tomamos en cuenta el número de respiración importantemente y la saturación, ¿verdad? Menor de 89, mayor de 30 respiraciones por minuto, pues tenemos ante un paciente grave. Moderado, de 25 a 30, ¿verdad? Leve, de 20 a 24 respiraciones. Y pues aquí están las recomendaciones internacionales, pues el oxigenoterapia, el uso de glucocorticoides. Está en el hospital, pues va a ser la vía parenteral, ¿verdad? Los anticolinérgicos, ¿verdad? Aunados a los betagonistas, ¿verdad? Y así sucesivamente, todo un proceso que tendríamos que utilizar, lo que hacemos en el hospital, ¿verdad? Oxigenoterapia, el broncodilatador de rescate, ¿verdad? El esteroide, que aquí lo manejamos por vía parenteral, el magnesio a veces intravenoso, ¿verdad? Y vigilancia, importantemente, de los niveles de saturación y del trabajo miocárdico, ¿verdad? Muy bien, pues ya cuando el paciente está controlado, ¿verdad? En adolescentes adultos, pues existen sus tablas también, ¿no? Sus tablas para poder establecer al paciente si se encuentra en un nivel de control, el nivel de acción, ¿verdad? Está controlada, parcialmente controlada, incontrolable o grave, ¿verdad? Los pasos a seguir dentro de esto, pues de primera instancia, pues tenemos los agonistas beta 2, los esteroides inhalados como un subgrupo que entra, ¿verdad? Como primero, segundo, tercer paso, ¿verdad? Las dosis posteriormente de esteroides que podemos utilizar por vía parenteral. Después entrarían los antileucotrenos, ¿verdad? Que serían safilucas, montelucas, ¿verdad? Y por último, allá de última instancia, ¿verdad? Aparte de esteroides, pues serían los anticuerpos ya monoclonales anti-IgG. Aquí tenemos esta diapositiva, nos muestra pues las dosis bajas, medias y altas de los diferentes esteroides que tenemos de manera inhalada, ¿verdad? Beclometasona, fluticasona, que son los que menos efectos colaterales tienen, ¿verdad? Esto sería para un paciente con forma leve, moderada, ya en forma grave, pues no utilizaremos tanto lo que es la vía inhalada, sino la vía parenteral, ¿verdad? Parte de lo mismo del cuadro 5, de las acciones, es difícil que puedan aprender ustedes, ya se dé durante el ejercicio médico, ¿verdad? Aquí sería evitar
con ellos, pues la educación, ¿verdad? Evitar el tabaquismo, eh, limitación, ¿verdad? De manera intradomiciliar de olores, el uso de la leña, balsalma, etcétera, etcétera, ¿no? Las comidas, el ejercicio al aire libre, todo un proceso preventivo, ¿verdad? Que se debe de llevar a cabo y que estos pacientes deben de conocer para evitar que se lleve una crisis. Aquí tenemos el GINA, ¿verdad? Parte de lo que les decía, el rescate paso 1, paso 2, 3, 4 y 5, como lo vimos, y la utilización de los diferentes medicamentos que tenemos para el manejo del gas, ¿verdad? Aquí de primera instancia, pues los rescatadores como salbutamol con los corticosteroides inhalados, y así sucesivamente en un paso 2, donde ya es más fuerte el asma, pues utilizaríamos ya antileucotrenos y ahí sí iríamos aumentando sucesivamente, ¿verdad? La utilización de diferentes medicamentos según la severidad, según la pobre respuesta al manejo médico, ¿verdad? Parte de lo mismo, ¿verdad? Los episodios, los síntomas, ¿verdad? Que se van a presentar, a veces, pues, con exacerbaciones en una semana, la utilización de los broncodilatadores en la fase aguda, ¿verdad? Que son importantes también, que se tomen en cuenta durante la consulta y durante el control, ¿verdad? Durante la secuencia de este tipo de pacientes, ¿no? También ya habíamos visto en la plática, ¿verdad? De evitar los efectos secundarios, ¿verdad? En la consulta, pues ver que no haya irritación faríngea, supresión arterial, la candidiasis oral, que veíamos que simplemente con enjuagar su boca después de la utilización de los esteroides inhalados, pues era suficiente para quitar de ese sitio, ¿verdad? El esteroide y evitar lo que es la candidiasis oral, ¿verdad? También descartar lo que es la insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Sus estudios de laboratorio, incluyendo biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos general de orina, si hay efectos secundarios como cataratas también, la densidad ósea ya en gente grande, ¿verdad? Por la utilización también de esteroides, ¿verdad? Esto es parte de lo mismo también, alérgica grave y cómo, pues, ¿qué es lo que conlleva Gina? Pues tratar de, de prevenir mediante terapia combinada que se presente un problema grave, severo, ¿verdad? Aquí tenemos las recomendaciones, ¿verdad? Para el uso de inhaladores y mascarilla pequeña, menos de 4 años, de 4 a 6 años y mayor de 6 años. Entonces, va a ser más difícil manejar a un niño. Entonces, aquí está el porqué, ¿verdad? De las recomendaciones para la utilización de las diferentes mascarillas, ¿verdad? A los diferentes años de nuestros pacientes, ¿verdad? Los síntomas en la primera consulta, estadificar a nuestro paciente, primero, segundo paso, ¿verdad? Toda una secuencia de valorar adecuadamente a nuestro paciente, situarlo en qué estadio nos llega de asma y así irnos al primero, al segundo o al tercer paso, primer paso, ¿verdad? Esteroides inhalados con broncodilatadores de rescate de mediano tiempo y de larga duración, la utilización de leucotrenos ya en la fase 3, ¿verdad? El cromovicato, el que entraría en la fase 4, ¿verdad? El Montelucas en la fase 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Dentro de la consulta, pues su estatura, su peso, presión arterial, descartar amoniliasis, infecciones, una insuficiencia suprarrenal secundaria que puede haber y todos los estudios que ya habíamos predicho, ¿verdad? Lo mismo para niños también, mayores o menores de 5 años. Son recomendaciones importantes que, pues básicamente van mediados a esto, ¿no? A llevar un control estrecho, ¿verdad? De nuestros pacientes, evitar, ¿verdad? Las crisis, no tener una monoterapia, sino uso múltiples de medicamentos, estadificando bien a nuestros pacientes, ¿verdad? Y todo con la finalidad de tener bien controlados a nuestros pacientes. Aquí parte de lo mismo, ¿verdad? De la estadificación de los pasos, ¿verdad? De la presentación nocturna, de la agudización,
la utilización de medicamentos de rescate, la terapia múltiple que tenemos que ir aglomerando dependiendo el estadio o el paso en el que vayamos de nuestro paciente. Las exacerbaciones, pues va a ser el cuadro más agudo, el factor más importante, ¿verdad? Aquí, pues va a ser con oxigenoterapia, esteroides, ¿verdad? Podemos de manera preventiva utilizar albendazol, el albuterol, ¿verdad? Que son crónicos con el hipatropio, que ya existen en el mercado, ¿verdad? Pero esto jamás se va a tratar de manera unilateral, o sea, con un medicamento, sino es un tratamiento múltiple, ¿verdad? Y aquí vemos los niveles, ¿verdad? De PCO2, perdón, de PCO2, los niveles de O2, que nos llevarían a un caso grave, severo, ¿verdad? Lo mismo, la utilización de olituzumab, ¿verdad? En casos de difícil control, ¿verdad? La utilización de los agonistas de larga duración como salmeterol para mantener aunado, ¿verdad? A esteroides inhalados, ¿verdad? Esto es en el manejo de manera ambulatoria de nuestro paciente, y cuando pues el paciente existe en la organización, pues tendríamos que meterlo, ¿verdad? A una área hospitalaria. Y aquí tenemos la exhaustación del asma, pues se define como el incremento del patrón del trabajo respiratorio, importantemente, tos, sibilancias, disnea, opresión, ¿verdad? Que es donde debemos de evitar, porque es sumamente angustioso, ¿verdad? Para nuestros pacientes, ¿verdad? Llegar a este estadio. Y aquí tenemos el caso de que sea una exacerbación moderada, es decir, a 120 de frecuencia cardíaca, menos de 30 respiraciones por minuto, les decía, de 25 a 30 respiraciones, y aquí sí ya cuando es grave, pues es una taquicardia más de 120, más de 30 respiraciones, evidentemente la saturación va a estar por abajo de 90, que son los puntos importantes que tomamos en hospital en los pacientes que llevan de manera crítica, ¿verdad? E importantemente, pues con esta exacerbación, pues debemos estar pendientes de que ese paciente puede tener una ventilación no invasiva o bien una ventilación invasiva, ¿verdad? Las medidas, como ya hemos visto, los de rescate, los esteroides, el bromuro de hipatropio, la combinación que existe con el hipatropio y salbutamol, ¿verdad? Para llevar a esos pacientes a evitar esto, ¿verdad? Evitar que se presente una agudización del problema, ¿verdad? Los corticosteroides, ¿verdad? Salmeterol, el bromuro hipatropio, a veces, pues, lo que tenemos que usar, leucotrenos, ¿verdad? La oxigenoterapia en cuadros muy agudos, y a veces, ¿verdad? Yo lo pude utilizar en una sola ocasión, adrenalina, porque no tenía más, con un niño en mi servicio social, e inmediatamente lo referí a un hospital para que se diera manejo, porque el lugar donde yo hice mi servicio social, pues no había las medidas adecuadas, ¿verdad? Para manejar un agudo de asma bronquial. Le manejé una dosis muy baja de epinefrina, se dio el espasmo, e inmediatamente lo mandé a hospital, ¿verdad? Muy bien, muchachos, pues eso es lo que tenemos como clase del día de hoy. Ya vimos, ya estuvimos con la plática, con el video del día de ayer. Ahora pues vemos lo que es fisiopatológicamente, lo que es GINA. Les mostré la 2019, es lo mismo. Estuve checando 2020, 2021 y no hay prácticamente cambios, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Entonces continúa con vida activa la plática, y por eso las quise traer de esta manera. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Muy bien. Parece que no, doctor. Ok, pues ya vimos con la plática de hoy, el video de ayer, que los invito a que lo revisen, a que lo vuelvan a ver para que identifiquen todos esos puntos que también tratamos aquí en la plática, ¿verdad? De importancia. Y pues, si no hay preguntas, comentarios, nos estaríamos viendo el día de mañana, que se llama pulmonar. Este pequeño capítulo, ¿verdad? Sí, de para hacer descripción, tanto de POC, enfisema, ¿verdad? Bronquitis crónica, y asma, ¿verdad?
Ok, muchachos, bueno, pues nos estaremos viendo primero Dios el día de mañana. Un excelente miércoles, muchachos. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Igualmente, doctor, nos vemos mañana. Doctor. Gracias. Mañana, doctor. Doctor. Nos vemos, primero Dios.